Roma, en el año 37 después de Cristo. El centro del mundo, el corazón palpitante de un imperio sin igual. Bajo sus columnas de mármol, bajo las túnicas de los senadores y el oro de los emperadores, se escondía una fuerza silenciosa, invisible, armada, leal, hasta que dejaba de serlo. Eran los elegidos, los guardianes del poder. Por años, pensaron que eran simples protectores, escudos vivientes, espadas sin voz, pero el emperador que debían proteger, los humilló, los ridiculizó, los quebró, y entonces, en un oscuro pasillo del Palacio Imperial, lo comprendieron. Así comenzó una era de sombras, una era donde los guardianes se volvieron reyes sin corona. Una fuerza silenciosa mueve los hilos del poder. Calígula, el emperador que se creyó un dios, conocido por su nombre Gayo Julio César Germánico. Su apodo Calígula significa botitas, por las pequeñas sandalias militares que usaba de niño cuando acompañaba a su padre Germánico en campañas. Fue criado entre la milicia y la política, pero tras la muerte de Tiberio, que pudo haber sido asesinato encubierto, Calígula fue nombrado emperador en el año 37 después de Cristo con solo 24 años. Al inicio, fue muy popular, prometió restaurar la dignidad del Senado, perdonó prisioneros, dio bonos a los soldados, y organizó juegos masivos. Días seguidos, la gente creía que era el salvador de Roma tras el largo y opresivo reinado de Tiberio. Poco después de asumir el poder, Calígula enfermó gravemente. Cuando se recuperó, su personalidad cambió radicalmente. Algunos historiadores creen que sufrió un trauma cerebral, o que ya era inestable mentalmente y la enfermedad lo desató por completo. Ordenó construir templos en su honor. Se vestía como Júpiter o Apolo, exigía ser adorado como divinidad, incluso por senadores, se burlaba de ellos públicamente. A veces, hacía que corrieran como esclavos o se arrodillaran ante su perro. Disfrutaba ver torturas y ejecuciones. Ejecutaba por capricho o sospecha. Se rumorea que obligó a padres a presenciar la tortura de sus hijos. Excéntrico hasta la locura, nombró a su caballo Incitatus como sacerdote y casi como cónsul. Ordenó construir un puente flotante de más de 3 kilómetros para demostrar que podía desafiar una profecía. Se casó y divorció varias veces en meses. Incluso se dice que tuvo relaciones incestuosas con sus hermanas, especialmente Drusila, a quien trató como una diosa. Arruinó el tesoro imperial con gastos absurdos, fuentes de vino, barcos cubiertos de joyas, espectáculos gigantescos. Cuando el dinero se acabó, empezó a ejecutar a los ricos para confiscar sus bienes. Su comportamiento trajo descontento entre los senadores, la de los patricios, y al verdadero poder en la sombra, en el cuartel de la Guardia Pretoriana, en Roma. Harto de su comportamiento, el jefe de la Guardia Pretoriana, Casio Querea, comenta: Calígula ha cruzado la línea, nos trata como bufones, como esclavos. El trono no está por encima de la espada, y el Senado, cobardes, miran hacia otro lado. Si Roma quiere justicia, la daremos nosotros. Decide actuar. Casio Querea, comandante de la Guardia Pretoriana, estaba harto de sus humillaciones. Calígula lo llamaba afeminado. Junto con otros oficiales, planearon un asesinato silencioso durante un evento teatral. Calígula fue apuñalado brutalmente en un pasillo aislado del palacio. Recibió al menos 30 puñaladas. También asesinaron a su esposa Cesonia y a su hija Julia Drusila, de apenas unos meses. Calígula yace muerto en el Palacio Imperial. Encuentran a alguien temblando tras una cortina.
¿Y tú quién eres?, pregunta un pretoriano. Soy Claudio, tío del emperador. En lugar de restaurar la república, la guardia hace algo más sorprendente. Proclaman a Claudio como emperador. Por primera vez, un emperador es creado por soldados. La guardia pretoriana no solo protegía al emperador. Ellos eran los verdaderos dueños del trono. Sus espadas decidían la vida o la muerte, el poder o el olvido. Nos llamaban guardianes, pero éramos jueces. Y en Roma, solo hay un juicio que importa, el juicio de la espada. Calígula se convirtió en el símbolo por excelencia del abuso absoluto del poder. Algunas historias sobre él pudieron haber sido exageradas por sus enemigos, pero incluso así, fue considerado uno de los emperadores más peligrosos e impredecibles de Roma. Después del asesinato de Calígula, en el año 41 después de Cristo, la guardia pretoriana se dio cuenta de algo crucial. Podían matar emperadores y poner otros en su lugar. A partir de entonces, su influencia creció peligrosamente, y varios emperadores fueron asesinados directamente por ellos o con su complicidad. En el corazón del imperio más poderoso de la historia, no eran los emperadores quienes controlaban el destino de Roma, porque en Roma, el poder no siempre se vestía de púrpura. A veces venía cubierto de hierro. Suscríbete para más historias ocultas del Imperio Romano. Dale like si te sorprendió lo que podían hacer los pretorianos. ¿Qué emperador crees que merecía su destino? Déjalo en los comentarios. La historia no la escriben los vencedores, la escriben los que sobreviven a los pretorianos.